en el intervalo abierto A, B. Si se cumplen estas dos condiciones de que es continua y es diferenciable, entonces podemos decir que existe un número C que está dentro del intervalo A, B, tal que la derivada en ese número C va a ser igual a f de B, ¿no?, menos f de A, todo sobre B menos A. ¿Sí? Eso dice el teorema de valor medio. Bien, ¿cuál es la interpretación? Como ya habíamos visto, ¿no?, anteriormente, si tenemos una función, la gráfica de una función y igual a f de x, que es esta curva de color azul, ¿no?, y tengo dos puntos, tengo el punto A y tengo el punto B. Entonces, el punto A, ¿qué coordenadas va a tener? ¿Qué componentes? Las componentes del punto A son A minúscula, coma, f de A minúscula. Y también tenemos otro punto que tiene coordenadas B, f de B. Ya está, ahí están los dos puntos, ¿no? Entonces trazamos una recta que pase por esos dos puntos, por el punto A y por el punto B, ¿no? Y como corta a la curva en dos puntos, a esta recta le llamamos recta secante, ¿cierto? Entonces, bien, ya tengo la recta secante y necesito encontrar la pendiente. Si tengo dos puntos, suficiente, ¿cierto?, para encontrar la pendiente. ¿La pendiente a qué sería igual? La diferencia de los y, ¿no?, en este caso f de b menos f de a, sobre la diferencia de las x, que sería b menos a. Ya está. Entonces, el teorema de valor medio nos garantiza que existe al menos un punto de la gráfica entre A y B donde la recta tangente, ahí está, esta es la recta tangente, ¿no?, porque solo topa a la gráfica, a la curva de color azul, en un solo punto, mientras que la recta secante la corta en dos puntos, la recta tangente solo en uno. Bien, y el teorema de valor medio nos garantiza que existe un punto C, ¿no? Nos garantiza que existe un punto C donde la recta tangente esta es paralela a la recta secante. Es decir, existe un número C que pertenece al intervalo A, B, tal que la derivada en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Bien. Ahí está. Vamos a ver un ejemplo. A ver, nos dice verificar el teorema de valor medio si f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado menos x en el intervalo de menos 2 a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, aquí, ¿qué tendríamos que hacer si nos piden verificar el teorema de valor medio? Tenemos que verificar primero las condiciones, ¿no? Para poder aplicar el teorema de valor medio, antes debemos de verificar que la función sea continua y también diferenciable. ¿De acuerdo?
Bien, a ver, tenemos f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x en el intervalo x al cubo más x cuadrado menos x en el intervalo de menos 2 a 1. ¿Sí? Ya está. Bien, entonces vamos a verificar si podemos aplicar el teorema de valor medio. Para ello necesitamos que f sea continua en este intervalo y además que sea diferenciable en el intervalo abierto de menos 2,1. Ya está. Bien, entonces bajo el mismo criterio de que f de x es un polinomio, entonces tendríamos que la función es constante, ¿no? Puesto que para todos los puntos siempre se va a cumplir que la función evaluada en un punto va a ser igual al límite de la función cuando x se aproxima a este punto. Por lo tanto, vamos a decir que la función es continua. ¿Sí? Ya tenemos ahí. ¿Qué más nos falta? La diferenciabilidad. La derivada de f sería igual a ¿cuánto? 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿Sí? La derivada existe. Por lo tanto, es diferenciable. Ya está. Bien, si se cumplen estas dos condiciones, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué tendríamos? ¿No? ¿Qué dice el teorema de valor medio? Dice que si f es continua y diferenciable, entonces va a existir un punto C tal que cumpla que la derivada en C va a ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hallar. ¿Cuánto es f de B? ¿B cuánto vale? El intervalo es de menos 2 a 1, o sea, A vale menos 2 y B vale 1. Menos 2 y 1. Ahora, la función evaluada en A, o sea, en menos 2, ¿cuánto sería? Tendríamos menos 2 al cubo más menos 2 al cuadrado más menos 2. ¿Eso cuánto sería? Menos 2 al cubo es menos 8 más menos 2 al cuadrado, 4, menos menos 2, o sea, más 2. ¿Cuánto queda esto? Menos 8 más 4 más 2. Eso se hace menos 2, ¿no? Ya tenemos el f de menos 2. ¿Qué más necesitamos? La función evaluada en 1. Esto sería 1 al cubo, 1, más 1 al cuadrado, 1, menos x menos 1. Esto se hace 1, ¿cierto? Bien. Entonces, estos valores son los que vamos a reemplazar. Tendríamos, a ver, f de menos 2, menos 2. F de menos 2, menos 2, menos f de 1, 1 sobre menos 2 menos a vale 1, ¿no? 1 menos menos 2. Ya. A ver, aquí es al revés, ¿cierto? Ya, f de 1, 1, menos f de menos 2 sería 1 menos
menos 2, ¿no? 1 menos menos 2 sobre B. B vale 1 y A vale menos 2. 1 menos menos 2. Ya está. ¿Y esto cuánto sería? 1 menos menos 2, 3 sobre 3, 1, ¿cierto? Entonces aquí tendremos que la derivada en C es igual a 1. Pero ¿cuánto es la derivada en C? ¿Cuánto sale la derivada? La derivada es 3x cuadrado más 2x menos 1. 3x cuadrado más 2x menos 1. Ahí está. Evaluada en C sería 3c al cuadrado más 2c menos 1 igual a 1. Bien. Y esto, este 1 lo pasamos al otro lado y nos quedaría 3c al cuadrado más 2c menos 1. Con este menos 1 sería menos 2. ¿Y qué tendríamos que hacer? Resolver esta ecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? ¿Qué tendríamos que hacer? Aspa simple o fórmula general, ¿cierto? Bien, ¿y eso cuánto nos quedaría? Si quisiera aplicar, a ver, este aspa simple, 3c y c, y acá 2, 1, sale, sería aquí 3c. Si aquí le coloco más, menos, esto sería 3c menos 2c, solo c me queda. Bueno, no encuentro, dice, la forma de solucionar utilizando aspa simple. Entonces, más seguro aplico la fórmula general. ¿Qué dice la fórmula general? La fórmula general es igual a menos b. No, aquí tendríamos c va a ser igual a menos b, o sea, 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Menos 4, a por c. A vale 3, y c vale menos 2. Todo sobre 2a. ¿Cuánto sale? Eh, 4 por 3, 12, son menos 12 por menos 2. Más 24, ¿no? Más 24 con más 4 sería más 28, entre 6, ¿no? Tendríamos c igual a, c va a ser igual a 2 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto sale aquí? 28, ¿no? 28 es 4 por 7. Todo sobre 2 por 3, que es 6. Bien, ahora tendríamos c igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 4 por 7. Es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 7, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4 sería 2, raíz de 7. Todo esto sobre 6. ¿Podemos simplificar? Sí, ¿verdad? Porque todos los términos tienen mitad, mitad, mitad y mitad. Entonces me quedaría 1 más menos raíz de 7 sobre 3. Y esos serían los valores de la constante, ¿cierto? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, ahí está, miren.
Ahí tenemos los dos valores de las constantes, ¿no? Menos 1 más raíz de 7 sobre 3 y menos 1 menos raíz de 7 sobre 3. Ahí está. 1 más raíz de 7 sobre 3 y el otro 1 menos raíz de 7 sobre 3. Ya está. Una vez que hallamos los valores de las constantes, hallamos los puntos, ¿no? Para x menos 1 más raíz de 7 entre 3, ¿cuánto vale la función? Ahí está. Así encontramos los dos puntos, porque tenemos dos valores para c, ¿no? Entonces vamos a tener que la recta tangente es paralela a la recta secante, que pasa por los puntos menos 2,2 y 1,1. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesora. Bien. Miren, tenemos otro ejemplo aquí. Nos dice verificar el teorema de valor medio si f de x es igual a raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado en el intervalo de menos 6 a 8. Bien, entonces, si me dan la función f de x igual a raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado para x que está entre 100 menos x al cuadrado y x va de menos 6 a 8. Ya está. Entonces lo mismo, ¿no? Si me piden analizar el teorema de valor medio, debo de tener tengo dos condiciones, la continuidad y la diferenciabilidad. Bien, entonces, para ello primero necesito saber, ¿no? ¿Y dónde está definida esta función? Si es la función raíz cuadrada, ya sabemos que esta existe siempre y cuando el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, debería de ser mayor o igual que 0. ¿No? Por ser función raíz cuadrada. Esta es la condición para que exista. Bien, esto de acá no es más que una diferencia de cuadrados, ¿no? 10 más x por 10 menos x mayor o igual que 0. ¿Cierto? Porque este 100 es un 10 al cuadrado. Entonces aquí tendré esto igualado a 0, me queda x igual a menos 10. Y este otro factor igualado a 0 me queda x igual a 10. Por lo tanto, ubicamos en la recta estos números, menos 10 y 10. Luego los signos, aquí ¿qué signo va? Este primer signo va a depender del coeficiente de la variable con mayor exponente. En este caso es x al cuadrado y su coeficiente es negativo, por ello es que aquí también va negativo. En los siguientes intervalos va a depender de cuántas veces aparecen los puntos críticos. Es decir, aquí, ¿qué exponente tiene? Este tiene 1 y este también 1. Es decir, ambos provienen de potencias impar. Como es impar, el signo va a ir cambiando. Es decir, si acá es menos, acá será más y luego cambia otra vez, es decir, se convierte a menos. Ahora, ¿cuál de estos intervalos es el conjunto solución? Como tengo mayor o igual que 0, entonces elijo el intervalo positivo, es decir, este, que sería desde menos 10 hasta 10. ¿No? Entonces yo digo aquí, el dominio de la función va desde menos 10 hasta 10. Y ahora, si me piden analizar de menos 6 a 8, el menos 6 a 8 todavía está dentro, ¿cierto? El menos 6 está por acá y el 8 por acá.
O sea, están analizando en este intervalo más pequeño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí está bien definido, sí va a ser continua en este intervalo y también será diferenciable. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Si es continua y es diferenciable, entonces, por el teorema de valor medio que dice, va a existir un número C tal que la derivada en C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A, ¿cierto? Entonces, necesito hallar la derivada. ¿Cuánto será la derivada? Este raíz cuadrada lo puedo escribir como una potencia, es decir, 100 menos x al cuadrado, todo elevado a la 1/2, ¿cierto? Entonces, cuando voy a derivar, ¿no? Si tengo aquí que esto es 100 menos 100 menos x al cuadrado a la 1/2. Entonces, cuando derivo, el 1/2 va a bajar, sería 1/2 por 100 menos x al cuadrado, elevado a la ¿cuánto? 1/2 menos 1, o sea, menos 1/2, por la derivada de la base, ¿no? De lo que está dentro del paréntesis. Entonces, eso significa derivada de 100, 0, menos derivada de x al cuadrado, me quedaría entonces menos 2x. Ya está. Y esto se hace, ¿cuánto? Esto va a ser igual, aquí es 1/2, ¿cierto? Este 2 con este 2 se simplifican y nos quedaría menos x sobre la raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Ahí está, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Ahí está. Es continua, es diferenciable, entonces, por el teorema de valor medio existe el C que pertenece a menos 8,6, tal que se cumpla la condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar, ¿verdad? Los valores y luego igualarlo a la derivada. Bien. Entonces, para reemplazar aquí necesitamos encontrar, ¿no? El valor de f de b, el f de a, el a y el b. Bien, entonces f de b, la función evaluada en b, es decir, la función evaluada en 8. Entonces aquí vamos a hallar la función evaluada en 8. En 8 sería raíz cuadrada de 100 menos 8 al cuadrado. 64. 100 menos 64. 36. Raíz de 36, 6. Ahora, la función evaluada en menos 6. ¿Cuánto sería? 100 menos 6 al cuadrado. Sería 36, ¿no? 100 menos 36, ¿cuánto es? 24. ¿Cuánto? ¿Cuánto quedaría? 100 menos 36. 64. 64. Y raíz de 64.
8. 8, ahí está. Sí, sí. Bien, entonces ya tenemos los valores y esos son los que tendríamos que reemplazar aquí, ¿cierto? Sería entonces f de b, o sea, f de 8, 6 menos 8, ¿no? A ver, f' de c nos va a quedar... No, esto es f de b menos f de a sobre b menos a. Esto es f de b 6 menos 8. Esto es 6 menos 8 sobre b que vale 8 menos a que vale menos 6. ¿Esto cuánto nos quedaría? Esto sería 6 menos 8 menos 2 sobre 8 menos 6. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es 8 menos 6? 14. 14. Aquí podemos simplificar y nos quedaría ¿cuánto? Menos 1 sobre 7, ¿no? Entonces hemos hallado aquí que la derivada en C es igual a menos 1/7. Pero la derivada, ya la hemos hallado, nos quedó esta expresión, menos x sobre raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Pero la derivada evaluada en C, entonces nos quedaría menos C entre... Esto sería menos C entre la raíz cuadrada de ¿cuánto? 100 menos C al cuadrado. Y esto es igual a menos 1 sobre 100. Bien. ¿Cuánto? A ver, tendríamos que resolver aquí esta expresión. ¿Cuánto nos quedaría? El menos con el menos se va. ¿Sí? Y esto sería, como es la igualdad de dos fracciones, podemos multiplicar en aspa. ¿Eso qué significa? Que tendríamos aquí 7c igual a la raíz de... Ahí está, 100 menos c al cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? A ver qué dicen. ¿Cómo resolvemos esto, jóvenes? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿cómo anulamos la raíz? ¿Qué se hace? Expresarlo como potencia. Expresar como potencia. ¿Cuánto quedaría? ¿A qué se refiere con expresar como potencia? Profesora, elevado a los dos lados al cuadrado para poder eliminar la raíz. Elevar al cuadrado a ambos lados para poder anular la raíz. Muy bien, entonces, elevar al cuadrado
Tengo aquí, esto lo elevo al cuadrado y esto también lo elevo al cuadrado. ¿Y qué me va a quedar? 7c al cuadrado, ¿eso cuánto sería? 49c al cuadrado. ¿Está bien? Y aquí la raíz con el exponente se van y nos queda 100 menos c al cuadrado. Este menos c al cuadrado pasa al otro lado como más c al cuadrado. Y 49c al cuadrado más c al cuadrado hace 50c al cuadrado. Igual a 100. Entonces, aquí, ¿cuánto nos quedaría? 50 que está que multiplicas pasa a dividir, ¿cierto? Y eso nos quedaría como, ¿qué nos queda como resultado? Dos o raíz de 2. Esto quedaría entonces raíz cuadrada de 2. Así, solo un valor. Profesora, ¿no quedaría más menos? Uh-huh. Más menos raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? Bien. Ahí está, miren. Hemos hallado la derivada en seno, que es f de 8 menos f de menos 6 sobre 8 menos menos 6. Ahí está. Menos un séptimo. Y luego hemos reemplazado la derivada en c, ¿no? O sea, esta expresión. Hemos resuelto la ecuación y nos queda raíz cuadrada de 2 o menos raíz cuadrada de 2. Ahí están los dos valores. ¿Sí? Bien. A ver, si reemplazamos raíz cuadrada de 2 en la derivada. Aquí tenemos la derivada en raíz cuadrada de 2. La derivada evaluada en raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? La derivada evaluada en raíz cuadrada de 2 nos quedaría menos raíz de 2 entre raíz cuadrada de raíz cuadrada de 100 menos c al cuadrado, pero c vale raíz de 2. Ahí está. ¿Y eso cuánto nos quedaría? Aquí raíz de 2 al cuadrado, esta raíz se va con el exponente y nos va a quedar ¿cuánto? 100 menos 2, ¿cierto? Menos raíz de 2 sobre, ¿cuánto queda acá? Raíz de 98, ¿no? ¿Está bien? Bien, miren, y si reemplazamos aquí en lugar de raíz de 2 menos raíz de 2, acá nos va a salir un número positivo, ¿no? Y cuando nosotros hemos derivado, debería de quedarnos menos un séptimo. Entonces, ¿qué significa? Que solo con el valor de
Ahí está. Solo para el raíz cuadrada de 2 se va a cumplir la condición, ¿no? Por lo tanto, en raíz de 2, 7 raíz de 2, la recta tangente va a ser paralela a la recta secante en estos dos puntos. Y nos quedaría expresada de esta forma. Esta es la gráfica de la función, ¿no? Acá tenemos los puntos, los extremos. Y aquí en raíz de 2 vamos a tener la tangente a esta curva. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otro ejemplo donde me piden encontrar cuánto vale A y cuánto vale B, de tal manera de que esta función verifique el teorema de valor medio. Si necesito que verifique el teorema de valor medio, significa de que esta función tendría que ser continua y también diferenciable, ¿cierto? Esas son las condiciones para el teorema de valor medio. Entonces, tengo que analizar ese caso, que sea continua. Para que sea continua, miren, esa es una función por partes, ¿cierto? ¿Qué significa? Que para que sea continua los límites laterales deben de ser iguales. Y para que sea diferenciable, las derivadas laterales tienen que ser iguales. Eso. En función a ello, vamos a encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿De acuerdo? A ver. Tenemos f de x igual a x menos 3 para x menor que 4. A x menos 3 es, ¿no? A x menos 3. Para x menor que 4 y menos x cuadrado más 10x. Menos x cuadrado más 10x menos b. Menos b. Ya está. Bien, para que sea continua, el límite de f de x cuando x se aproxima a 4, porque estamos analizando en 4, porque en 4 ocurre el cambio de regla de correspondencia. Entonces, analizamos en 4 por la derecha y también vamos a analizar el límite de la función cuando x se aproxima a 4 por la izquierda. ¿No? Esto sería el límite de f de x cuando x se aproxima a 4 por la derecha se refiere a x mayor que 4. Y para x mayor que 4 la función vale menos x cuadrado más 10x menos b. ¿Y esto cuánto es? Simplemente tendríamos que reemplazar, ¿no? X igual a 4 aquí. Entonces sería menos 4 al cuadrado, o sea, menos 16 más 10 por 4, 40. Menos 16 más 40. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto es menos 16 más 40? ¿24? 24. Ajá, menos b, ya está. Ahora voy a hallar el límite cuando x se aproxima a 4 por la izquierda, es decir, para x menores que 4, ¿no? Para x menores que 4, aquí está, la función vale a x menos 3. Entonces, ¿cuánto sería? X vale 4, entonces tendría 4a menos 3.
¿cierto? Y como necesito de que sea continua, para que sea continua, los límites laterales deben de ser iguales. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Sería 24 menos b igual a 4a menos 3. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿qué nos quedaría? Este menos b lo paso para acá al otro lado, sería 4a más b igual, este menos 3 va a pasar acá, sería 24 más 3, ¿no? 27. Y ya tenemos tendría aquí una ecuación, ¿cierto? Ya está. Pero además de ser continua, debe de ser diferenciable. Y para que sea diferenciable, dijimos, las derivadas laterales deben de ser iguales. Entonces digo, la derivada en 4 por la derecha. ¿A qué sería igual? 4 por la derecha se refiere a x mayor que 4. ¿Cuánto sería la derivada aquí? Sería menos 2x, ¿no? Más 10. Bien, ahora la derivada en 4 por la izquierda. En 4 por la izquierda me refiero a x menor que 4 y para x menor que 4 la función es a x menos 3. Cuando se deriva nos quedaría ¿cuánto? A, ¿cierto? La derivada de ax, a menos. La derivada de 3, 0. Entonces, ¿cuánto quedaría? A. ¿Correcto? Entonces, esto, como estamos trabajando en el punto 4, acá debo de reemplazar 4, sería menos 2 por 4, menos 8, más 10, 2, ¿no? Por lo tanto, como las derivadas laterales deben de ser iguales, tendríamos, ¿no? Que a es igual a 2. Y si a es 2, ya puedo encontrar el otro valor, ¿no? Con esta ecuación. Porque también sabemos que 4a más b es igual a 27. Entonces, si a vale 2, acá tendríamos 4 por 2, 8. Y ese 8 pasa al otro lado como menos 8. Por lo tanto, b sería 27 menos 8, eso es 19. Y ahí estarían los dos valores, ¿no? A vale 2 y B vale 18.